Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Estamos prácticamente a semanas de nuevamente elegir quienes nos van a representar en el Congreso, quienes van a dirigir las instancias de un país, de una provincia, de un municipio. Y la pregunta que nos hacemos, por lo menos esta semana, tiene que ver con la educación. Más allá de la escasez a veces que uno tiene de propuestas, todavía por lo menos no se escucha. La pregunta siempre es casi la misma, ¿no? ¿Cuál va a ser la mirada del Estado sobre la educación pública en todos los niveles? Si uno toma cifras se asusta un poco, pero si uno hace un poco de memoria, hace muy pocos días recordamos lo que fue el impulso, la creación en el Parlamento argentino de una ley que dio el puntapié inicial a lo que hoy conocemos como la educación pública, la educación gratuita, la educación obligatoria, que fue la ley 1420. Una ley que en los primeros de julio se llevó adelante finalmente y se empezó a ejecutar, con toda una discusión que por ahí hoy te va a sonar conocida, ¿no? Porque hubo una gran oposición fundamentalmente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no quería que se sacara la enseñanza religiosa que hasta ese momento formaba parte de la currícula de las escuelas. Tampoco estaba muy convencida de evitar algunas cuestiones que las vas a ver en el primer informe, ¿no? De cómo se trataba a los chicos, cómo se les enseñaba a los chicos en esa época. Pero en definitiva, la Argentina dio un paso adelante en lo que tiene que ver con la educación concreta, con esta educación pensada para que todos tuvieran la chance, ¿no? Con ese guardapolvo blanco que fue símbolo y que sigue siendo símbolo de que todos somos iguales en lo que tiene que ver con el momento de aprender y en el momento del educador. Pero, a ver, el problema es cómo estamos hoy en Argentina con esta educación pública. Hace muy poco el informe de una fundación que se dedica exclusivamente a estudios educativos daba un dato que por lo menos a mí me puso realmente muy mal, ¿no? Un chico de 15 años en la Argentina tiene el mismo nivel de conocimientos de un chico de 10 años que vive en la China. 15 años de argentinos contra un chico de 10 años de otro país como China, un país superpoblado, con muchas limitaciones, pero que evidentemente, más allá de las cuestiones políticas que no vamos a discutir, hay una importancia, hay un eje en la educación. Cosa que te podría decir que un alumno de la Argentina, en la escuela primaria le sale al Estado 74.200 pesos al año. No te voy a dar la trampa de cuánto gana otra gente que también vive del Estado. Pero digo, cuando ponemos la mirada ahí, empezamos a recorrer la historia y empezamos a recorrer el presente. No solo el Estado nacional, el Estado de la provincia y los municipios. Los municipios, como otra vez la historia de siempre. No, pero esto no es responsabilidad de los municipios. Sin embargo, los municipios se suman, aportan, sostienen escuelas, generan su propia catarata educativa, contribuyen con subsidios, y el lugar y el rol de una figura que la votás, pero que no siempre prestás atención, que es la del consejero escolar. De todo esto, de la 1420, de la educación pública, de los consejeros escolares, del rol de los municipios en la enseñanza en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar hablando en esta edición de Límite 24. Comenzamos de esta manera, dale. Son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más.
Esto se llama palmeta y para el museo hubo que hacerlo porque no quedaron muchos de estos objetos. Porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces. Cómo se pasa de una educación del pasado basada en los castigos a una educación del futuro basada en la enseñanza. A ver, estamos hablando de que la ley 1420 es del año 1884 y le damos la bienvenida al amigo Gustavo Orduna. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, gracias por venir. Y, a ver, digo, para poner un poquito de contexto, ¿no? Lo que era la Argentina de entonces, ¿no? Y lo que este historiador nos mostraba. Digo, la palmeta, o sea, era el castigo físico ante el error o que el chico no entendiera. O sea que, bueno, realmente lo que hay que tener en cuenta es que, como bien acá estamos viendo y que dijiste en tu introducción, la ley 1420 es simultánea a la Constitución del Estado Nacional, ¿no? O sea, que establece la educación pública, gratuita y laica en todo el Estado argentino. Es la Constitución del Sistema Educativo Nacional. Paralelamente ya lo tenía Estados Unidos, en Europa se habían instituido en las ciudades-estados, que posteriormente fueron estados y fueron países, también establecieron sus propias leyes de educación y bueno, nosotros que estamos un poquito relegados y tuvimos esta ley que duró muchísimos años, que estuvo vigente en todo el territorio de nuestro país, ¿no? Digo, y estas cuestiones que estabas viendo, claro, disculpa que te interrumpa, lo estamos viendo un poquitito de métodos anteriores, anteriores, como ser el método lancasteriano, que era un método educativo en el cual decían, bueno, con un maestro enseñamos a 1000 alumnos, que era un correlato del desarrollo de la sociedad industrial, de la revolución industrial europea, ¿no? En la cual había que formar masa de gente y había que hacerlo de una forma disciplinada y uniforme, ¿no? Esto puede ser un poquitito los resabios que habían quedado de ese tipo de educación. Hoy es fácil mirar y decir, che, pero cómo se utilizaba la violencia física o cosas por el estilo, pero digo, hay que ponerse en un contexto histórico. Era necesario poner hasta en la letra chica, decir, se terminan los castigos físicos. Sí, por supuesto, por supuesto. Igual, vos sabés que o habrás recordado a tus profesores cuando te ponían un 0 y te decían la letra con sangre entra, ¿no? No, digo, a ver, y a ese punto iba. Entonces quedaron implícitamente algunas cuestiones encubiertas. Esto estamos hablando de fines de 1800. Sin embargo, digo, no tenés que ir tan atrás para recordar que había, yo recuerdo, si querés, hasta somos más o menos la misma generación, en lo que era la escuela primaria, que no había un castigo físico a veces lo había, pero sí había un castigo psicológico, digo, esta cosa de ponerte contra una pared, esta cosa de marginarte, hiciste algo mal, entonces en castigo te quedás parado ahí. Exactamente. Digo, hoy nos parece hasta insólito esto. El rincón, la dirección, quédate parado. Pero estaba esto. Estaba. Y bueno, pero bueno, los tiempos fueron evolucionando, se fue entendiendo de que el maestro evolucionó. El niño tiene una característica Gustavo, distinta. Digo, acá también tiene que ver con esto. Digo, el maestro evolucionó también. Sí, en esto sí, en evolución permanente de esto, ¿no? Fundamentalmente con los derechos del niño. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con un ser que está en formación, que va a ser el futuro, que va a ser... estamos formando ciudadanos, personas fundamentalmente, y no lo podemos formar en ese contexto porque todo lo que estamos formando después se reproduce, ¿no? Entonces es fundamental tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Digo, en su momento, mira, digo, cuando la producción preparó el informe y hacía referencia a que justo en estas fechas estábamos recordando la 1420, a mí me vino mucho a la memoria, y seguramente vos lo recordarás, lo que fue la iniciativa allá por los 80, creo que por los 90, de un congreso pedagógico en la Argentina. Exactamente. Y me venía a la cabeza porque cuando leía los documentos históricos de la 1420 y la oposición terrible que ejerció la Iglesia Católica por la idea de sacar la enseñanza religiosa, que en ese congreso pedagógico, no creo que fue en los 90. 80 y fines de los 80. Fines de los 80. Con la vuelta a la democracia. Tal cual, con el regreso de la democracia. Ahí fue. Una vez más la Iglesia, digamos, fue muy dura en esto, sobre cómo
cómo tenía que ser la didáctica, cómo se tenía que enseñar y qué se iba a enseñar, cuáles eran los contenidos. Digo, ¿por qué tanto siempre aparecen algunos poderes ajenos a, si querés, la educación, ¿no? El tema es que la Iglesia tiene una tradición en lo que es educación desde la Edad Media hacia adelante, ¿no? De hecho, cae el Imperio Romano y lo que queda fue toda la estructura de la Iglesia repartida por toda Europa y fue fundamentalmente... Vos ten en cuenta que los monasterios era la cuna de donde se guardaban los conocimientos, ¿no? Los monasterios porque hoy la es Edad muy Media, fácil, por entonces, eso siempre me gusta invocar a gente que sabe, como en tu caso. No Digo, tanto. pero digo, porque hoy es muy fácil salir a criticar esto y decir, bueno, sí, pero la Iglesia ¿por qué se metía? Y la Iglesia ¿por qué no permitía la enseñanza laica? Pero también hay que recordar que por ahí los primeros educadores, los fundadores de la educación argentina tienen que ver justamente con... sí, gente cercana a la Iglesia, ¿no? Sí, no solamente en Argentina, sino que en Europa, como te decía recién, ¿no? O sea, había un método que te decía que era el método lancasteriano, que era básicamente un correlato de lo que era la sociedad industrial, y por el otro lado estaba el método de los jesuitas, el método que fundamentalmente era educar, que se implementó en el sur de América, todo lo que era América, que eran las misiones que enseñaban no solamente la palabra de Dios, sino que también a través de ello enseñaban a trabajar a los indios, que trabajaban en las minas, que trabajaban en los cultivos, y también posteriormente el método lasallano, de La Salle, que era el método pedagógico en el cual es muy similar a lo que es hoy la escuela, lo que es la escuela actual, la escuela moderna, ¿no? Que es la escuela donde está el maestro, los 30 chicos sentados con un libro, están todos estudiando, están todos leyendo, todos escriben, hay un horario, hay un recreo, hay un lugar pedagógico común que todos comparten. Ese método se impone sobre el método lancasteriano, por eso también hay una tradición, digamos, de lo que es la Iglesia. ¿Y la enseñanza media también fue evolucionando como fue el caso de la enseñanza primaria? Digamos que la educación media tiene un gran acento en lo que fue en el sistema argentino con respecto a la formación de los cuadros de la administración pública. Fundamentalmente, la Ley 1420, ¿qué es lo que hace? Educación pública gratuita y laica era alfabetizar, enseñar a leer, y las operaciones básicas matemáticas que hoy seguimos también más o menos con lo mismo y que es algo que cuesta mucho. Y el objetivo de la educación secundaria era formar los cuadros para la administración pública, para la burocracia de ese Estado que estaba en nacimiento, ¿no? Y pasando... la universidad ya era un grado superior que tiene otra matriz totalmente distinta a lo que es la escuela. Quedándome con la enseñanza media, digo, allá por los 50, por los 60 comienzan a aparecer, digo, la enseñanza técnica en la Argentina. Y hace muy poquito, un maestro argentino, un profesor argentino, fue seleccionado entre los 10 mejores profesores del mundo para lo que es una suerte de premio Nobel de Educación. Es una historia muy linda, la de Martín Salvetti, es un profesor de Temperley. Si al lector le parece, me gustaría compartir un poco con Gustavo lo que fue la historia de Martín, justamente. ¿Te parece? A ver. Tomo la radio como que ellos tienen que ser periodistas. Tomo la radio como una herramienta educativa. Y ser docente vine como para poder bancarme los estudios. Nadie te está diciendo que tenés que leer rápido. Lo que sí te pido es que ahora tenés que leer bien. Estando acá adentro me di cuenta que era lo que me gustaba. Que la docencia era en lo cual yo me sentía bien. Nos propusimos en el año 2007 participar y logramos el premio como mejor proyecto educativo de la Argentina por la Fundación YPF. Esto nos permitió a nosotros comprar el equipamiento, lo que nos permitió después tener la licencia para poder transmitir. La primer radio de una escuela pública con licencia para transmitir en zona urbana. Hoy con este día vamos a tratar de fútbol, de política, de atentados, de todo lo que...
hacer lo considero muy importante. El chico no hace nada en la escuela, se aburre, y si se aburre no presta atención, y si no presta atención, fracasa. Bueno, finalmente no pude lograr el primer premio, que era una cifra importante en dólares a través de una fundación que se otorga al docente y a la escuela, pero sí estuvo entre los 10 mejores, lo ganó un profesor africano. Y me parece que es bueno a veces rescatar también, digo, al docente, ¿no? Tantas veces criticado, tantas veces que uno sabe de las peleas que se puso con el Estado, digo, pero este profe de una escuela de Temple, de una escuela técnica, reconocido a nivel mundial, digo, también levanta al profe de la escuela media, por eso te hacía referencia a la escuela media, ¿no? Él decía, yo creo que ni siquiera mi idea era ser profe, y acá terminé y acá estoy, y reconocido a nivel mundial. Sí, obviamente da la idea de que es una persona que, como bien decía, que él inició con un objetivo y realmente descubrió la docencia y todo eso que te da, ¿no? Que te da la docencia, el reconocimiento, el afecto y un montón de cuestiones. Y también la responsabilidad que él está asumiendo en este momento, que a través de un proyecto está trabajando muchísimos contenidos que hacen a la formación pedagógica de los chicos. Realmente es lo que estoy viendo y lo que estuve viendo de él, que es un proyecto, una iniciativa muy buena, que ha trabajado muchísimo y que le ha aportado muchísimo a los chicos. Y realmente esto te da una idea de que el docente, como bien vos lo decís, que viene muy golpeado, que tiene muchísima iniciativa, muchísima invención, y que realmente esto tenemos que apoyar de todos los sectores, ¿no? Gustavo, ahora tengo que ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, porque después vamos a charlar del rol de los municipios, vos participás en San Isidro, estás a cargo del Consejo Escolar de San Isidro, digo, pero antes de meternos en la cuestión más local, digo, vos sos profe, ejerciste la docencia, hoy sos consejero escolar ya hace varios años. Digo, te toca estar en los dos lados del mostrador de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando te encontrás con el profe? ¿Qué pasa cuando te encontrás con la maestra que te dice, Gustavo, tenemos este problema en la escuela, profe, yo no puedo dar clase con estos elementos? Digo, ¿qué te pasa a vos con todo esto? Realmente lo que siempre tratamos es de buscar una solución al problema, que muchas veces no está en el momento, no es inmediata, pero uno siempre trata de establecer un compromiso y tratar de resolverlo con el tiempo. Y obviamente que a veces son cosas que están al alcance, que es algo muy sencillo, y a veces son cosas que son un poquitito más alejadas, ¿no? Que son proyectos que son muy ambiciosos, que a veces necesitamos de integrar otras cuestiones, otros agentes externos, como el hecho de hace poco que una escuela que nos pedía una pintura y nos pedía muchísimas cosas, y bueno, y aprovechamos no solamente los recursos del municipio, sino que estuvimos trabajando con, por ejemplo, la Fundación Lenovo, ¿no? Sí, está trabajando en San Isidro y estamos encarando algunas cuestiones, pero sí, a veces pasa, como vos decís, esto de que te encontrás tu par, ¿no? Claro. Que viene y te dice, che, dame la mano con él. Claro, pero bueno, vos hacer todo lo supongo posible, que te van a decir, o te deben decir, vos sabés cómo es esto, o sea, vos sos profe, vos estuviste acá y sabés que si no tengo esto no puedo dar clase. Por supuesto que nuestros mandatos caducan, tienen de hecho yo en el año de 2009 a 2011 volví a la escuela, estuve en el patio, estuve dando clases, compartí con mis compañeros, así que bueno. Ahora me seguís contando. Vamos a la pausa y después nos metemos. Sí, con el rol de los municipios, porque algo te tiró, Gustavo, por ahí. No solamente el municipio está dando una mano, muchas veces asume el compromiso hasta la educación no formal. Bueno, muchas cuestiones para seguir charlando con él. Dale. Es un programa que baja el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que está destinado a niños y adolescentes de las escuelas públicas de la provincia. Su principal objetivo es el de garantizar el derecho a la alimentación. Estamos brindando este programa a 94 escuelas, donde lo que tenemos es un grupo de 4 nutricionistas que las recorren y garantizamos, además del menú, una cobertura nutricional que es fundamentalmente es para los chicos con mayor vulnerabilidad. Bueno, es importantísimo debido a que es personal idóneo, que sabe sobre la nutrición
y que nos asesoran a nosotros en cuanto a la mirada para hacer una correcta supervisión. Somos un grupo de 4 nutricionistas, recorremos de lunes a jueves todas las escuelas para ver que se cumpla el menú, garantizar lo que es inocuidad, seguridad, que llegue la cantidad de alimentos como está estipulado, en forma y tiempo. Es muy importante fomentar y estimular todo lo que es una alimentación saludable, más que nada en los chicos, porque vamos a prevenir lo que es a futuro enfermedades, estimular el crecimiento y el desarrollo en su potencia máxima. Gustavo, me contabas hace ya un tiempo largo que nos encontramos una vez en la escuela, se estaban llevando adelante cambios en los planes alimentarios de los chicos y me venía a la cabeza lo mismo que te dije ese día, ¿no? Hay chicos que van a la escuela a comer, que por ahí esta es su única comida. Mira, digo, vos sabés que la responsabilidad que cae, digo, en los que llevan adelante el plan, este plan alimentario en las escuelas. Digo, que es fundamental, vos sabés que justamente, como vos lo estás diciendo, por eso el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires tiene este programa alimentario que fundamentalmente es para cubrir, suplir una necesidad y también con una visión de que para prestar atención, para incorporar los conocimientos necesarios para el buen desarrollo de los chicos, es fundamental una buena alimentación, ¿no? Por eso tiene implementado el servicio alimentario escolar en las escuelas primarias y secundarias y el nivel inicial también, en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo pensé que era únicamente para primaria. Sí, vos tenés, las prestaciones que tiene el Ministerio de Desarrollo son el desayuno, merienda completa, que es para el nivel primario, para el nivel inicial. También tenés comedor en algunas escuelas, como ser de jornadas extendidas, como ser las escuelas que están en los sectores más desfavorecidos. Tienen el comedor, aunque sea un solo turno, los chicos muchas veces llegan antes y comen, después o se quedan y comen. Y después tenés, en el caso de los secundarios, tenés una prestación que se denomina módulo simple, que es un símil de lo que sería el desayuno de la merienda completa, el DMC, para el caso de los adolescentes. Me decías que esto es un plan provincial, digo, pero acá aparece el municipio, del Ministerio de ¿no? Desarrollo, exactamente. ¿Por qué? Porque en el año 2017, como San Isidro, el municipio integra un plan piloto en la provincia de Buenos Aires, que es la municipalización de este servicio, en el sentido de que los fondos del Ministerio de Desarrollo son girados y administrados por el municipio. En nuestro caso, la verdad que tuvo un impacto positivo. Vos sabés que San Isidro, aparte, yo siempre digo que es un municipio educador, también es un municipio dedicado a la salud y le otorga un valor agregado. En este caso, como estamos viendo en la nota, tiene este equipo con este coordinador, que es Marcelo Ríos, y ha incluido 4 nutricionistas que, bueno, como recién los viste en una recorrida, que ellos van entrevistándose con el personal de cocina, con el directivo, van viendo los menús, van asesorando, no solamente en la preparación, sino en la conservación, para tener el mayor rendimiento posible de ese alimento, como vos decías, que en su caso capaz que es el único, ¿no? Gustavo, tengo que cerrar. Nos quedó pendiente la educación no formal, nos quedó pendiente también el trabajo del Consejo Escolar, nos quedaron temas pendientes, así que seguramente la gente de producción te va a volver a invitar uno de estos días. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a disposición. Gracias por venir. Nos vamos y quédate con esto. A ver, ¿por qué le tiré esto a Gustavo de la comida? Porque cuando nos tocó cubrir para otro programa de esta misma señal, un paro educativo, las madres, ¿sabes qué nos decían? El problema no solo es que no tengan clases, sino que no van a comer. Pensalo, ¿eh? Chao, hasta la semana que viene. Gracias.